Apenas el japonés le rajó la barriga al concursante Pocholo, la adormecida audiencia de cavernícolas solidarios celebró entusiasmada la eliminación del inquilino más pesado de la cueva. Sin embargo, cuando el iracundo nipón intentó decapitar al concursante Dinio con una katana, algunos televidentes comenzaron a sospechar que algo raro ocurría, y la centralita de Televisión Española quedó colapsada por culpa de cientos de llamadas que apechugaron el coste de 90 céntimos de euro por minuto. Gracias a las cámaras distribuidas a lo largo de toda la caverna, la audiencia pudo ver muy bien cómo el japonés se deshizo con suma facilidad de los finalistas Ismael, Boris y Pepe, así como de 7 apócrifos vigilantes que en vano trataron de reducirlo. Mientras el SARE del concurso aumentaba en progresión geométrica, el guerrero amarillo tomó como rehenes a las concursantes Yola, Nuria, Malena y Estíbaliz, a quienes arrastró hacia la parte más profunda de la cueva. ¿Qué estaría haciendo con ellas en ese lugar a donde no llegaban las cámaras?, se preguntaban morbosos los telespectadores. Bueno, pues así comienza el cuento El haiku del brigadista, ganador, según Fernando Iwasaki, del certamen de cuentos espeleológicos Cueva de la Pileta. Forma parte del nuevo libro de relatos del escritor peruano residente en Sevilla, España aparta de mí estos premios, que acaba de publicar Páginas de Espuma y del que ya nos habló Juan Jacinto Muñoz. Fernando, bienvenido al Ojo Crítico. Muchas gracias a vosotros. También ha venido hoy Juan Jacinto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bienvenidos a los dos al Ojo Crítico. La verdad es que, Fernando, nos hemos reído una barbaridad con este libro, pero además la crítica, la parodia que haces de nuestro país también nos ha hecho sonrojarnos, reflexionar un poco de cómo somos los españoles. Supongo que eso también es pretendido, ¿no? Sí, pero yo diría que mi intención no era ni reírme de los críticos, ni reírme de los premios, ni reírme de los japoneses, ni reírme de la sociedad española, sino que son simplemente referencias. Yo de lo que deseo, reírme, es de lo que podríamos llamar la sociedad del espectáculo, que es este fenómeno que a nivel mundial convierte la realidad en reality show y al mismo tiempo transforma pues las ideas en titulares, las opiniones en anuncios y, lo peor, la sociedad civil en audiencia. Esto es un fenómeno que ocurre a escala mundial y que en el caso de este libro, por vivir yo en España, por ser público de lectores de España, las referencias inmediatas son estas. Pero insisto, no es mi intención ni reírme de los premios, ni reírme de los japoneses, ni reírme de la sociedad española en concreto. Bueno, ya que has tenido ese lapsus lingüe, Fernando, de lo de reírte de los críticos, me imagino que un problema que os habréis planteado el editor y tú como autor a la hora de lanzar este título es cómo va a aceptar la crítica un título así de tanto humor, ¿no? ¿Crees que los lectores y también la crítica literaria tienen un problema con el humor en literatura? Yo creo que sí. Recuerdo un artículo de Javier Marías hace un par de semanas en el Babelia donde echaba de menos un poco más de humor en el ambiente grave y solemne del cine y de la literatura en España. Pero no creo que haya ningún escritor, o por lo menos de los que yo conozco, que titule un libro en función de lo que vayan a pensar los críticos. Claro. Porque la verdad es que eso sería como traicionarse a uno mismo. Entonces, siempre me ha encantado hacer juegos de palabras, jugar con los títulos. El título de este libro remite a un poemario de César Vallejo, y al mismo tiempo César Vallejo es autor de un poema memorable sobre la Guerra Civil Española que se llama Masa, aquel que dice que al final de la batalla he muerto el combatiente, y prosigue el poema para hacer una alegoría de la dimensión universal de la Guerra Civil Española como fue en su tiempo. Entonces, a mí todas esas referencias me sirven para el proyecto de este libro, donde los premios son el pretexto, los japoneses los personajes y la sociedad española el plató, pero de lo que nos vamos verdaderamente a concentrar a la hora de hacer el humor es de esa sociedad del espectáculo.
Vamos a explicar a los oyentes, han escuchado un fragmentito de cómo empieza ese cuento al que hacíamos referencia al principio, pero nos presentó también Juan Jacinto este libro la semana pasada en el Ojo Crítico, pero les vamos a explicar un poco. La estructura del libro es la de 7 relatos, que supuestamente cada uno ha ganado un concurso de cuentos regional que debe adaptarse a las particulares bases de la población, con su acta de jurado y su decálogo final, y cada cuento es casi el mismo con algo en común. Un protagonista japonés, que viene es brigadista, viene sublevado, viene es una mujer que se ha quedado en el ayuntamiento, una mujer japonesa que se ha quedado en el ayuntamiento de Barcelona, y dices que decías al principio, vamos, hace unos instantes, que raro es que un escritor se plantee un título en función de la crítica, pero las editoriales sí se lo plantean, y eso también está en esos relatos, esos títulos contemplarios, por ejemplo. Bueno, esos títulos contemplarios yo creo que son muy llamativos y a la gente le interesan muchísimo. Es más, el sábado pasado leí una crítica, creo que fue en el suplemento de ABC, donde ya hay una novela que mezcla guerra civil y templarios. Entonces, solo faltan los vampiros y las hackers para que ya sea verdaderamente una novela que cumpla con todos los requisitos que debe tener un bestseller. Dice usted, Fernando, que hay 2 Españas, que solo es posible escribir para una de ellas, y que usted lo tiene claro, que escribirá para la España que sabe reírse de sí misma. ¿Cuál es la otra España para lo que no va a escribir? Pues la que no tiene sentido del humor. Aquí sí entra la pregunta de Juan Jacinto de lleno, porque en realidad cuando se habla de las 2 Españas, siempre es una lectura política, siempre se invoca aquel verso de Machado, pero estoy seguro que también hay 2 Españas futboleras. En la época de Clemente como seleccionador nacional estaba perfectamente definida cuál era la España, por ejemplo, que en ese momento era la hegemónica. Y hay 2 Españas religiosas y hay 2 Españas desde el punto de vista del humor. La del humor me parece la más amplia, porque en el humor cabemos todos. En el humor cabemos personas que a lo mejor no tenemos la misma cosmovisión política, pero que somos capaces de reírnos de las mismas cosas porque nos une la complicidad. Y creo que es mucho más sano reírse que, por supuesto, no encontrar jamás un motivo para estar risueño. Preguntaba Laura hace un segundo por los títulos que adaptan las editoriales, ¿no?, para vender más. Pero claro, en este libro lo que vemos también es cómo los concursantes, esos que intentan atrapar el premio Búfalo, ¿no?, como decía Bolaño, van transformando el mismo relato y por lo tanto cambiando también los títulos según las bases y también para poderlo premiar más veces, ¿no? Hay mucha picaresca de esto en España porque hay muchos certámenes y yo he visto, después de leer el libro, Fernando, que conoces bien todo el entramado. No sé hasta qué punto lo has vivido como jurado, has sido tú también... ¿Hasta qué punto hay experiencias personales? Un cazador. No, yo he sido más bien jurado de muchos premios de este tipo y conozco muchos amigos, escritores, que además lo han escrito y lo han admitido así en una serie de ocasiones, llámese Juan Manuel de Prada, llámese Félix Palma, el mismo Bolaño en este maravilloso cuento Luis que Sepúlveda se titula Cecchini. Entonces, la idea de que en toda la geografía literaria hay una gran cantidad de premios a los que te puedes presentar, pues es una cosa muy persuasiva para muchos escritores. Y en algún momento alguien da el salto, ¿no? Yo quiero recordar el caso de Luis Leante, que ganó el premio Alfaguara, que ya es un premio muy importante, después de haber sido un consuetudinario ganador de muchos premios Búfalo, lo cual le permitió a Luis ir confirmando su vocación de narrador y de escritor, comer, claro, ¿no? Y en su caso él era un profesor de latín en un instituto de Alicante, ya tenía en ese sentido las habichuelas aseguradas, pero confirmar tu vocación gracias a estos premios es una maravilla también. Bueno, en esa misma línea nos llama la atención, y espero no meterlo en un compromiso, la composición de los jurados que recoge al final de cada relato, justo después del fallo del premio. Por ejemplo, en el haiku del brigadista están Javier Cercas, Enrique Vilamatas, Andrés Newman e Hipólito G. Navarro. En la geisa cubista, Paulo Izquierdo, Ángela Balbey, Lola Becaría y otra vez Hipólito G. Navarro. En el saque del pelotari, Bernardo Achaga, Unai Elorriaga y Pedro Ugarte. ¿Algún amigo? Sí, todos son amigos, pero además hay otra cosa que seguramente Juan Jacinto ya advirtió. Todos los cuentos se abren con el epígrafe de una obra
curiosamente, de alguien que es miembro del jurado. Esto no está en el decálogo, pero es muy importante. El jurado hay que hacerle la pelota de vez en cuando, son seres humanos que tienen su vanidad, y entonces forma parte de la estrategia del libro. Claro, y de hecho yo me preguntaba si Hipólito G. Navarro estaba en todos los certámenes, en todos los jurados de todos los certámenes, o era el japonés el que se había olido que tenía un gusto parecido a Hipólito G. Navarro y lo iba persiguiendo. Se lo estaba camelando. Bueno, ayer con Poli, que presentamos el libro en Sevilla, nos reímos muchísimo, porque yo ya le había advertido a Poli desde hace tiempo que estaba trabajando en este libro, le había explicado un poco el sistema, y ya le había anunciado que él estaba en todos los jurados, cosa que a Poli le honraba, y estaba muy divertido. Y cuando he hablado con otros amigos escritores diciéndoles, te voy a poner en el jurado, me dice, muy honrado, muy honrado. Qué ratos más buenos hemos pasado también con Hipólito G. Navarro aquí presentando el pez volador. Cuando estuvo con nosotros también nos lo pasamos estupendamente. Que comienza con una cita en japonés, que Sí, yo espero sí, que sí. haya Muy leído. aficionado también. Pero era de un manual de lavadoras o de lavavajillas que ya nos Por eso confirmó era él. bueno que lo hubiera leído. Bueno, vamos a ir terminando, pero antes, como decíamos al principio, en el taller de relato, Juan Jacinto ya nos propuso la semana pasada que escribiéramos un relato pues en el que utilizáramos la parodia a raíz de este libro tuyo, Fernando, España aparta de mí estos premios. Y me acuerdo que yo le decía a Juan Jacinto, bueno, pero parodia, pero con buen gusto. No sé si eso es muy acertado, pedirle a alguien que haga una parodia con buen gusto, si el decoro tiene que formar parte de la literatura o no. Bueno, el decoro depende en función de qué, ¿no? Es decir, creo que en el humor caben dos posibilidades, o reírte de otro o reírte de ti mismo. Siempre es mucho más sano reírte de ti mismo, reírte de lo que más o menos representas, reírte de quién eres. Porque a mí se me ocurre que un taller divertido podría ser la adaptación de algunos de estos relatos a la realidad no española, sino de otro lugar, donde estoy absolutamente persuadido de que se encontrarían los equivalentes del Gran Hermano, los equivalentes del Superviviente, los equivalentes de cualquier tipo de banalización de la vida, la conversión de la realidad en reality show. Y nosotros creemos que te ha quedado absolutamente claro, es chispeante. Y si nos permites, vamos a poner otro extracto sonoro de uno de los relatos. Pues allá va esta mezcla sorprendente de sushi con patatas y flamenco, tan japonés. El día que Maquino recuperó la conciencia, recibió la medalla de Andalucía. Al día siguiente le impusieron la medalla del Congreso de la Nación. Al tercer día, como ya se sentía más fuerte, le pegó una hostia al primero que se le acercó para ponerle otra medalla. Menos mal que al príncipe le hizo gracia. Maquino rechazó a la intérprete japonesa porque Japón era un país imperialista y reaccionario. A Kawashita también lo rechazó porque no confiaba ni en los trotskistas japoneses ni en los japoneses peruanos. Pero como no sabía hablar español, aceptó recibir a un jesuita que enseñaba euskera en la Sophia University de Tokio. Pues está demostrado que hay que saber reírse y que nosotros nos hemos reído con España, aparte de mí, estos premios, que es el libro que hoy nos ha venido a presentar Fernando Iwasaki. No lo olviden, está publicado por Páginas de Espuma. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por tener siempre espacios abiertos a la literatura. Pues cuando quieras estamos aquí, dispuestos, Fernando. Y Juan Jacinto, te esperamos el viernes. Hasta muy pronto. Hasta luego.